vamos a poder hacer las cosas, o vamos a lograr otra realidad, ¿no? Muchísimas gracias, senador. Le damos el uso de la voz al compañero Maldonado, que es el escaño 22, por favor. Buenas tardes, senador. Primero, agradecerle su participación en actividades como estas. Y en segundo término, hacer una pregunta de cortesía y la pregunta obligada, dada que está en una actividad juvenil. ¿Qué iniciativas ha presentado o a qué iniciativas se ha adherido en materia de desarrollo juvenil? Y otra pregunta, ¿cuáles considera que son los ejes principales para la participación juvenil en la política de México? En esa materia, en materia económica, he presentado diversas iniciativas. Voy a hablar quizá de la más importante que me parece a mí. Es la iniciativa del ingreso básico ciudadano. Justamente esta semana tuvimos la participación aquí de Rosario Robles, entonces secretaria de Desarrollo Social. Hoy ya la movieron, hoy ya no es más secretaria de Desarrollo Social. Y la discusión era las políticas asistencialistas, que es la verdad, ese es el término. La política social en México ha caído básicamente en la política asistencialista. Y los números son contundentes. El Coneval nos dice que pasamos de 53.3 millones de pobres a 55.3 millones de pobres, y el INEGI, combinadas la información que nos da el Coneval y el INEGI, nos dicen pues que ha crecido la pobreza. Miren, la inversión en programas sociales se da a partir de aproximadamente 1990, 92, 90 más o menos, con Carlos Salinas de Gortari, que crea el primer gran programa social, y ahí empieza a invertirse en programas sociales y empieza a subir la inversión sexenio con sexenio. De esa fecha a esta llevamos casi 2 billones de pesos invertidos en eso, y prácticamente está el mismo número de pobres, bueno, porcentualmente hablando, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con esto? ¿Por qué mientras más se invierte, más pobres hay? Pues porque gran parte de los recursos se gastan en la burocracia. Y otra es porque simple y sencillamente los recursos se invierten buscando el clientelismo político. ¿Sí? Hay una dispersión de programas espantosos. Están los programas del gobierno federal, están los programas de los gobiernos de los estados, y algunos municipios también tienen programas de este tipo. Hay cerca de 5.900 programas asistenciales, programas sociales en su conjunto, en México. Fíjense, 5.900, si mal no recuerdo, 5.973 programas entre los 3 órdenes de gobierno. Y la pobreza sigue. Esta iniciativa pretende crear un sistema para que todos y todas las ciudadanas tengan un ingreso básico. En otras partes del mundo, porque esto quiero decirles, está ya discutiéndose en varias partes del mundo. Algunas ocasiones les llaman renta básica, ¿sí? Se trata de que por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana tengan un recurso, ¿sí? No importa si al cumplir 18 años que alcanza la ciudadanía, no importa si la persona es pobre o es rica, no importa si está estudiando o no, no importa si tiene trabajo o no.
es un derecho constitucional darle ese recurso. Eliminaríamos gran parte de los programas sociales. Y como es un derecho ya universal, constitucional, es universal, entonces, pues nadie me puede obligar a que a cambio de ese recurso yo vote por ese partido. Todos los partidos, aquí, todos los partidos han hecho uso clientelar, electoral, de los programas sociales. Todos. No se salva absolutamente ninguno. Unos con más énfasis, otros con menos énfasis. Bueno, pues esto lo podríamos quitar así. Pero, ¿por qué nace esta iniciativa? Miren, la acumulación de la riqueza en el mundo en su conjunto es brutal. Es terrible, les doy datos. El 1% de la población mundial, el 1%, concentra prácticamente el 50% de la riqueza mundial. El otro 99% se reparte el otro 50%. Los desequilibrios son verdaderamente, groseros, ¿no? En México es distinto. Es peor. En México el 0.19% de la población concentra el 44% de la riqueza nacional. 1% mundial tiene el 50% mundial. El 0.19% en México tiene el 44% de la riqueza. O sea, la concentración de la riqueza es todavía más fuerte en México. Sí. Ese es un problema que incluso ya las grandes potencias están volteando a ver. A nivel mundial, ya se están dando cuenta que esa excesiva concentración de la riqueza va a provocar problemas muy graves, muy serios al futuro. Y están viendo cómo se revierte. Por eso andan discutiendo ya cuestiones como estas de la renta básica. Esta renta básica en México, yo digo que es universal, pero doy varias alternativas, o doy una alternativa, está bien. Empecemos con el gasto social y vayamos a atender a los 16 millones de personas más pobres en este momento. Pero se trata de que todos paguemos impuestos en la medida de la capacidad del pago de impuestos, ¿sí? Habría una franja de la sociedad que sus ingresos o la falta de ingresos, ¿verdad?, pues no le van a permitir pagar este impuesto que generaría esta bolsa para conformar el ingreso básico ciudadano. Un salario mínimo que gane la persona, 2 salarios mínimos, pues no les alcanza para pagar este impuesto, pero sí un poco más arriba los que empiecen a ganar, y de acuerdo a sus ingresos será proporcional el pago de un impuesto para ir a cubrir este gasto, de tal manera que aquellos que están pagando, que están ingresando pues bastantes millones de pesos como ganancia, van a pagar una parte muy importante de esos ingresos para conformar este ingreso básico ciudadano. Me han criticado, incluso en mi mismo partido, no han entendido. Me han dicho que este es un impuesto Robin Hood, ¿no? Quitarle al rico para darle al pobre. Pero creo que tarde o temprano esto se va a dar. Tarde o temprano es una necesidad, y tarde o temprano será una realidad. Así, tan sencillo como eso. Entonces, pues es una propuesta en el ámbito económico que pretende de fondo ir a atender el problema de la pobreza, ¿sí? Ahí estaríamos atendiendo el problema de la pobreza. Si una persona al cumplir 18 años, una persona cualquiera, ciudadana, al cumplir los 18 años tendría 2,100 pesos de ingreso, ya nada más por eso. Si en la familia tienen 4 adultos, ¿no? Pensemos, bueno, sus 8,400 400 pesos al mes, que les permiten, bueno, tener una base. Por eso es básico, les permiten una base. Pero si es una familia, por ejemplo, que quiere emprender un negocio, una microempresa, ese ingreso le permitiría ser sujeto de crédito.
un banco le va a dar un crédito porque tiene asegurado el banco el pago de ese crédito mediante este ingreso, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas ventajas, es largo, ha sido muy, una exposición muy rápida, pero esa es una de las iniciativas que tengo. Otra es la que el Banco de México solo deje de estar cuidando la inflación y todas esas reservas que tenemos en el Banco de México puedan ser aplicadas en cuestiones productivas. Entonces el Banco de México tenemos que darle un segundo mandato, un mandato más, que es el ver por la economía y no solamente por los capitales especulativos como hoy se tiene, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a formar una lista de oradores, por lo que veo mociones y preguntas para el senador.